una noche húmeda y silenciosa en los pantanos de Indonesia. Un grupo de alemanes exploradores curiosos colocaba trampas bajo la luz débil de las linternas mientras el croar de los sapos llenaba el aire. Todo parecía tranquilo, hasta que uno de ellos notó algo inquietante, ondas suaves en el agua, como si algo enorme se moviera justo debajo de la superficie. Pensaron que podría ser un pez gigante o tal vez un espíritu local, así que, siguiendo la tradición del lugar, arrojaron un pollo como ofrenda. Por un momento no ocurrió nada. Luego el agua comenzó a burbujear. Una figura viscosa, de piel oscura y ojos brillantes, emergió lentamente, tomó el pollo con rapidez y desapareció en las sombras del pantano, dejando un silencio absoluto tras de sí. Los hombres se miraron entre sí, paralizados por el miedo. Nadie dijo una palabra, pero todos pensaron lo mismo. Aquello no era de este mundo. Sin perder tiempo, empacaron su equipo y se marcharon, jurando no volver jamás. Algunos aseguran que todavía se escuchan ruidos en ese mismo pantano, justo donde desapareció la criatura. Era una tarde lluviosa y oscura, alrededor de las 8. Dos amigos habían decidido pasar por su granja para asegurarse de que todo estuviera en orden. El sonido de la lluvia golpeando el techo de metal y el barro bajo sus botas era lo único que se oía. Todo parecía normal, hasta que algo se movió en la zanja junto al camino. Pensaron que podría ser un animal atrapado, pero cuando enfocaron la linterna hacia el agua, vieron un par de ojos brillantes mirándolos fijamente. La figura era oscura, casi como una sombra viva, y su forma no se parecía a ningún animal conocido. Permanecía inmóvil, observándolos con una presencia que helaba la sangre. Los dos hombres se miraron por un instante y corrieron hacia su coche sin mirar atrás. Más tarde, al contar lo sucedido, nadie les creyó del todo. Incluso la policía revisó la zona, pero no encontró nada. Sin embargo, desde aquella noche, ambos juraron no volver a acercarse a ese río, donde algo aún podría estar esperando bajo el agua. El día estaba nublado y el aire húmedo envolvía el pantano cuando un hombre decidió navegar por sus aguas tranquilas. Todo parecía normal hasta que algo perturbó la superficie. Entre las sombras del agua oscura, algo se movía lentamente, creando ondas amplias que rompían el silencio del lugar. De repente, una cabeza extraña emergió del agua. Apenas visible, parecía observarlo antes de sumergirse otra vez en las profundidades. El hombre sorprendido mantuvo la cámara grabando. Segundos después, la criatura volvió a aparecer brevemente, dejando solo un vistazo fugaz de su forma desconocida. Desde entonces, las imágenes han dejado a todos desconcertados. Algunos creen que fue un animal raro, otros piensan que podría tratarse de algo completamente nuevo, nunca antes visto. El misterio de las olas del río sigue sin resolverse y cada vez más personas se preguntan qué es lo que realmente vio aquel hombre en el pantano. Los rumores sobre un misterioso monstruo del río habían circulado durante semanas y un hombre curioso decidió comprobarlo por sí mismo. Se acercó al borde del agua en silencio, observando la superficie inmóvil. Con cautela tomó una piedra pequeña y la lanzó, solo para ver qué ocurría. Apenas la piedra tocó el agua, el río pareció despertar. Enormes olas comenzaron a formarse, moviéndose con fuerza en círculos, como si algo gigantesco se agitara debajo. El hombre retrocedió, incrédulo, mientras el agua seguía ondulando con un ritmo casi vivo imposible de explicar. El breve video que grabó muestra claramente cómo el río responde, como si ocultara una criatura enorme bajo su superficie. Algunos creen que es prueba del monstruo, otros dicen que podría ser un fenómeno natural. Aún así, nadie ha logrado explicar qué provocó esas olas tan poderosas en ese río extraño. Durante un tranquilo viaje cerca de un río,
Un hombre escuchó ruidos extraños que provenían del agua. Al mirar hacia la orilla, no podía creer lo que veía. Un canguro estaba de pie en el río, sosteniendo a su perro entre los brazos, como si lo mantuviera cautivo. La escena parecía irreal, sacada de una película. Sin pensarlo, el hombre corrió hacia el agua decidido a rescatar a su mascota. El canguro lo observó con una calma inquietante antes de moverse hacia él, firme y desafiante. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que el hombre logró liberar al perro sano y salvo. Pero lo que más sorprendió a todos fue el aspecto del canguro. Su cuerpo parecía distinto, más robusto y con una mirada casi humana. Los lugareños que vieron el video aseguraron que no era un canguro común. Algunos incluso afirman que podría tratarse de una especie desconocida, o tal vez algo mucho más misterioso escondido en las aguas del río. En un río conocido por sus leyendas y sucesos extraños, una cámara de seguridad captó algo que heló la sangre de quienes lo vieron. En la superficie del agua, comenzaron a formarse lo que parecían ser rostros humanos. Flotaban lentamente, con expresiones vacías y ojos que parecían seguir a quien mirara la pantalla. Las cabezas emergían y desaparecían como si el agua respirara vida. Algunos espectadores aseguraron ver bocas moviéndose, otros notaron sombras alargadas moviéndose bajo la corriente, como si algo enorme se arrastrara bajo el río. El silencio del entorno solo aumentaba la sensación de inquietud. El clip, breve pero perturbador, ha despertado todo tipo de teorías, desde apariciones sobrenaturales hasta una posible criatura colosal bajo el agua, una serpiente de río gigante. Aún hoy, nadie puede explicar con certeza qué fue lo que la cámara registró, pero una cosa es segura: el río sigue guardando secretos que no quieren ser descubiertos. En una tarde tranquila, un hombre de una tribu local se encontraba cerca de un río cubierto de hierba cuando notó algo extraño. Entre el reflejo del agua y las sombras del atardecer, vio una criatura con cuernos que emergía lentamente de la orilla. A su lado, un animal pequeño descendía desde la montaña, como si siguiera su llamado. Intrigado, el hombre comenzó a grabar la escena. La criatura parecía vigilar al animal, protegiéndolo o tal vez controlándolo. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, y su cuerpo oscuro contrastaba con el brillo del agua. Cuando el hombre le lanzó piedras, no se movió ni un solo centímetro, como si el impacto no le afectara en absoluto. El encuentro terminó tan rápido como comenzó, pero dejó una inquietud persistente. ¿Qué era esa criatura con cuernos que parecía salir del río para custodiar a otro ser? Algunos creen que podría tratarse de un espíritu del agua o de una especie aún desconocida. Sea lo que sea, este encuentro en el río cubierto de hierba dejó más preguntas que respuestas. El día era tranquilo y el río reflejaba el cielo como un espejo cuando un grupo de amigos se detuvo a descansar en la orilla. Todo parecía normal hasta que unas salpicaduras rompieron el silencio. Al principio pensaron que eran peces jugando bajo la superficie, pero las ondas se multiplicaban, apareciendo en distintos puntos del agua. Entonces, algo emergió lentamente. Una extraña forma cubierta de hierba grande y alargada se deslizó fuera del agua. Parecía viva, pero su movimiento era demasiado suave, demasiado deliberado. Los amigos contuvieron la respiración mientras observaban cómo flotaba por unos segundos antes de desaparecer de nuevo en las profundidades. Lo único que quedó fueron las ondas en el agua y un silencio incómodo. Nadie dijo nada por un momento, hasta que uno murmuró: «Eso no era un tronco». Desde entonces, el lugar fue apodado el río llamado, y los lugareños evitan acercarse después del atardecer, temiendo que lo que sea que vive allí vuelva a salir. Un hombre que exploraba un pantano tranquilo logró captar algo verdaderamente extraño.
Entre la niebla espesa y el reflejo del agua, una criatura emergió lentamente, mostrando múltiples rostros retorcidos y dientes afilados que parecían brillar bajo la luz tenue. El silencio del lugar hacía que cada segundo del video resultara aún más inquietante. La criatura se movía con lentitud, casi flotando sobre el agua, como si cada rostro expresara una emoción diferente: ira, tristeza, vacío. Su piel parecía cubierta de una sustancia viscosa, reflejando la maleza y el lodo del pantano. Nadie entre los que vieron el video pudo identificar qué era, ni si estaba viva o simplemente acechando desde otro plano. El clip se hizo viral, dejando a los espectadores con una mezcla de fascinación y miedo. Algunos aseguraron que era una entidad sobrenatural, mientras que otros creyeron que podría tratarse de una especie aún no descubierta. Sea lo que sea, esta misteriosa criatura del río continúa alimentando el misterio de lo que realmente habita en las profundidades más oscuras del pantano. Essa é grande, viu? Un video que rápidamente se volvió viral muestra lo que parecía una anaconda gigante de 50 pies deslizándose tranquilamente por un río en Brasil. Los lugareños atónitos no podían creer el tamaño de la criatura mientras se movía entre el barro y los juncos del pantano, dejando un rastro enorme a su paso. El metraje mostraba cómo la serpiente avanzaba con fuerza, empujando el agua como si el río no pudiera contenerla. Las redes sociales estallaron con teorías. Algunos aseguraban que era real, otros que se trataba de un montaje, pero todos coincidían en algo: su tamaño era sencillamente descomunal. Poco después, las autoridades intervinieron y lograron capturarla sin causarle daño alguno. Tras verificar su estado, liberaron nuevamente a la anaconda en su hábitat natural, permitiendo que este gigante del pantano siguiera su camino. La naturaleza, una vez más, recordó al mundo que aún guarda secretos que desafían la imaginación. Essa é grande, viu? Essa é grande, ó. Durante un viaje en barco por un lago tranquilo, una pareja grababa un TikTok sin sospechar lo que estaba por ocurrir. Entre risas y paisajes, algo extraño comenzó a moverse en el fondo del agua. Al principio pensaron que era solo una sombra, pero cuando miraron atrás, vieron una forma enorme deslizándose bajo la superficie. La cámara captó brevemente la silueta de una criatura alargada, que se movía con una fluidez casi hipnótica. Su tamaño y movimientos hicieron que muchos la compararan con el legendario monstruo del lago Ness. Aunque el clip fue corto, bastó para hacer que miles de personas debatieran sobre lo que realmente se escondía en aquellas aguas. Algunos creen que podría tratarse de un animal marino desconocido. Otros piensan que es una ilusión óptica provocada por la luz y las corrientes. Sin embargo, lo cierto es que este video, grabado en el misterioso lago Maré, sigue despertando intriga. Tal vez, bajo esas aguas, algo mucho más grande aún aguarda ser descubierto. Algo extraño se movía bajo la superficie del río. Un hombre, intrigado, se acercó al borde intentando distinguir qué era. Entre las sombras, una silueta imponente se deslizaba lentamente, revelando una enorme cabeza y crestas puntiagudas a lo largo de su espalda. Su aspecto parecía sacado de una pesadilla. El agua temblaba con cada movimiento de la criatura. La tensión aumentó cuando el hombre comprendió que no era una simple sombra, sino un caimán gigantesco que avanzaba con una calma aterradora. Su cuerpo cortaba la corriente con precisión, moviéndose como un depredador paciente, dueño absoluto del lugar. Por un instante sus ojos brillaron, fríos y sin emoción. Antes de desaparecer bajo el agua, solo quedaron ondas, como si nada hubiera ocurrido. El hombre retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Aquellos ojos espeluznantes lo observaron una última vez desde las profundidades, recordándole que no todos los ríos están vacíos. No creerás con qué se topó un pescador de 54 años en Sentosa, Singapur. Mientras buscaba un simple cebo, algo extraño tiró de su línea.
Al sacarlo no podía creer lo que veía, una criatura retorcida de forma tan inusual que parecía sacada de otro mundo. El video rápidamente se hizo viral, dejando a todos confundidos. Muchos pensaron que era un extraterrestre o una criatura mítica. Sin embargo, los expertos aclararon el misterio. Se trataba de una estrella de baloncesto, un animal marino que habita a más de 55 fencámetros de profundidad. Sus brazos delgados y flexibles pueden estirarse hasta más de 1 metro, moviéndose de forma casi hipnótica. Lo más increíble es su capacidad para regenerar extremidades. Si un depredador muerde o arranca una de sus patas, esta puede volver a crecer por completo. Un verdadero sobreviviente del océano profundo. El pescador asombrado decidió devolverla al mar, sabiendo que acababa de ver algo que pocas personas han presenciado con sus propios ojos. Una mezcla inquietante entre rasgos humanos y de pez. Eso fue lo que un hombre vio mientras pescaba en un lago tranquilo. Algo se movía bajo la superficie, creando ondas suaves en el agua. Al principio, pensó que se trataba de una criatura desconocida, algo salido de una pesadilla marina. A medida que observaba el movimiento de unas aletas y una cola comenzó a hacerse visible, intrigado y con cierto miedo, sacó su teléfono y comenzó a grabar. La figura parecía hundirse lentamente, como si se ocultara de la luz. Más tarde, cuando mostró el video a sus amigos, todos quedaron impactados por lo que descubrieron. No era un monstruo, sino un pez cabeza de oveja, una especie real famosa por sus dientes sorprendentemente humanos. Su apariencia confunde a cualquiera que lo vea por primera vez. Este encuentro se volvió viral, recordándole a todos que la naturaleza todavía guarda criaturas tan reales como inquietantes. Misterio del lago Maré. Algo enorme fue visto moviéndose bajo la superficie, apenas visible a través del agua turbia. Los lugareños, confundidos y fascinados, comenzaron a especular sobre lo que podría esconderse allí. La curiosidad creció tanto que el museo local decidió investigar el fenómeno por sí mismo. Un dron fue enviado a sobrevolar el lago, pero las imágenes solo aumentaron el misterio. Se podía ver una enorme silueta deslizándose lentamente bajo el agua. El video se volvió viral y las teorías no tardaron en llegar. Algunos decían que podría ser Chessie, la criatura legendaria de la bahía de Chesapeake, otros algo nunca antes visto. Coincidentemente, el museo estaba organizando una charla sobre animales marinos prehistóricos, lo que hizo que muchos sospecharan si todo había sido una coincidencia o un montaje bien planeado. Sea lo que sea, una cosa es segura: el misterio del lago Maré se ha vuelto más profundo que nunca. Ojos espeluznantes caminando por la orilla del río. Un hombre en Singapur notó algo extraño brillando en el agua. 2 ojos lo observaban fijamente desde la superficie. Intrigado y con una mezcla de temor, se acercó lentamente, intentando descubrir qué se escondía entre las sombras del río. Al mirar más de cerca, su respiración se detuvo. Era un caimán. Su cabeza áspera apenas sobresalía del agua, con la boca entreabierta dejando ver una fila de dientes afilados. La criatura no se movía, simplemente observaba, inmóvil, como si esperara el momento exacto para reaccionar. Durante varios segundos, ambos permanecieron congelados en silencio absoluto. Solo el sonido del agua y el viento acompañaban la escena. Fue un instante tenso, breve pero suficiente para que aquel hombre comprendiera algo. El río guardaba secretos y no todos eran inofensivos. Un hombre no podía creer lo que veía frente a sus ojos: un pez gigantesco emergiendo lentamente del agua. Su piel gris y rugosa brillaba bajo la luz del sol, revelando una forma majestuosa y antigua. Era sin duda el esturión más grande que había visto en su vida. Con asombro, el pescador lo sostuvo con cuidado, intentando medir su longitud. El pez se extendía más allá de lo imaginable, un verdadero coloso del río.
Su calma y fuerza imponían respeto, y el hombre comprendió que estaba ante una criatura única, un vestigio viviente de otro tiempo. En lugar de conservarlo, decidió hacer lo correcto. Lo liberó suavemente, observando cómo el pez gigante se deslizaba de nuevo hacia las profundidades. Aquel encuentro no solo fue una hazaña, sino un recordatorio de los misterios que aún laten bajo la superficie del agua. Desde la orilla, una figura extraña fue captada sobre una roca en medio del mar. Su piel pálida y brillante contrastaba con la niebla, y una cola verdosa se curvaba detrás de ella. Su cabello largo caía húmedo sobre la espalda, inmóvil, como si esperara algo o alguien en silencio. El mar permanecía quieto, y la cámara apenas se movía, enfocando a la criatura que no parecía notar que la observaban. La silueta tenía proporciones humanas, pero la cola y el entorno brumoso hacían que la escena pareciera sacada de un sueño o una antigua leyenda marina. Aunque muchos aseguran que podría ser una sirena real, expertos creen que es un montaje digital. El movimiento del agua y la nitidez del contorno sugieren una edición bien hecha, diseñada para viralizarse. Aún así, el misterio persiste. ¿Realidad o un truco visual perfecto? En las tranquilas aguas del lago Titicaca, un hombre quedó impactado al ver algo emerger desde las profundidades. Una gran cola se movía suavemente entre las olas, brillante y alargada, como si perteneciera a una criatura mitad pez, mitad humana. El silencio se volvió inquietante. La cámara grabó mientras el misterioso movimiento continuaba cerca de una roca. La forma de la cola y su tamaño desconcertaron a todos los que vieron el video. Ningún pez conocido en el lago tiene esas características. Muchos comenzaron a preguntarse si podría ser una sirena real. Aunque muchos aseguran que podría ser una sirena real, expertos creen que es un montaje digital. El movimiento del agua y la nitidez del contorno sugieren una edición bien hecha, diseñada para viralizarse. Aún así, el misterio persiste. ¿Realidad o un truco visual perfecto? Mira. Ahí está, Dios mío. Dios, ¿cómo se ha visto la cola? ¿Cómo se ha visto la cola, loco? En medio del océano, un pescador trabajaba de noche cuando comenzó a escuchar sonidos extraños bajo el agua. Ecos suaves, casi como cantos lejanos, rompían el silencio. Intrigado y asustado, tomó su cámara y la dirigió hacia el mar oscuro buscando el origen del ruido. De repente una forma se movió a gran velocidad entre las olas. La figura parecía anfibia, deslizándose bajo la superficie con movimientos fluidos. El hombre quedó paralizado, convencido de que lo que veía no era un pez común, sino algo mucho más misterioso y desconocido. Aunque el video generó debate, los expertos creen que podría tratarse de un montaje o una ilusión óptica causada por la luz del agua. Sin embargo, la imagen dejó a muchos con dudas. ¿Podría el lago Titicaca esconder algo más que leyendas? Saquen sus propias conclusiones. I got another one over here. What are those? El video muestra una figura extraña saliendo de la orilla del mar en plena oscuridad. La imagen es borrosa, pero se distingue una forma humanoide inclinada hacia adelante, con la cabeza redondeada y una zona más clara que podría parecer un rostro. Su aspecto es inquietante. Algunos creen que podría tratarse de una sirena real, captada por pescadores que se toparon con ella por accidente. Sin embargo, la calidad del video y la iluminación dificultan saber con certeza lo que realmente se ve. Las sombras y reflejos crean confusión visual. Al revisar la grabación, muchos aseguran que la forma captada podría ser una sirena real, mientras otros sostienen que es un reflejo o un montaje. El video genera debate hasta hoy, dejando una pregunta abierta. ¿Era solo una ilusión del mar o la prueba de que no estamos solos en sus profundidades?
Pensabas que las sirenas tenían un aspecto hermoso, con voces encantadoras y cabellos dorados, pero este video te hará cambiar de idea. Lo que estás por ver es una supuesta sirena capturada por pescadores, una criatura que parece salida de una pesadilla marina. Su piel gris y húmeda cubre un cuerpo retorcido, con escamas que reflejan la luz como carne muerta. Su rostro es lo más inquietante. Ojos blancos sin pupilas, dientes afilados y una mueca que mezcla dolor y furia. Nada en ella evoca belleza, solo una presencia ancestral y salvaje. Otros sugieren que podría ser una persona, un objeto o incluso un montaje. Lo cierto es que la figura tiene proporciones poco comunes y se mueve de manera extraña. Sea lo que sea, este video ha causado debate entre los que creen en criaturas marinas y los escépticos. Todo comenzó una noche húmeda en un lugar sin nombre, donde el aire parecía denso y las linternas temblaban sobre el suelo embarrado. La multitud se reunió en torno a algo que nadie podía creer, una criatura mitad humana, mitad pez, tendida sobre la tierra húmeda. Cuando se asomaron al borde del barco, solo vieron las aguas agitadas, pero juraron haber visto un rostro oscuro sumergirse lentamente, con ojos vacíos y brillantes. En silencio, todos comprendieron que aquello no era un animal conocido. El mar, pensaron, guarda criaturas que el hombre jamás debería despertar. La cámara recorre su cuerpo inmóvil extendido sobre una mesa metálica. La cola es gruesa y musculosa, sus aletas parecen desgarradas y su forma humana se pierde entre sombras. Es una visión que deja sin aliento una sirena que no canta, sino que parece gritar desde el abismo. En lo profundo del bosque, un hombre caminaba sin rumbo, intentando encontrar el camino de regreso. La espesura lo llevó hasta un río silencioso, cubierto por una niebla baja. Allí, algo en la superficie del agua llamó su atención, un movimiento suave, casi imperceptible, pero inquietante. Se acercó lentamente impulsado por la curiosidad. Entre las sombras, una cabeza oscura emergió del agua. La forma no era humana ni animal conocida. Su piel brillaba con un tono húmedo y siniestro, y por un instante pareció observarlo en silencio antes de hundirse de nuevo en las profundidades. El agua se calmó como si nada hubiera pasado. El hombre retrocedió, temblando, con el corazón acelerado. No sabía si lo que había visto era real o un reflejo de su mente confundida, pero una cosa era segura: aquello no pertenecía a este mundo. Algo lo estaba observando desde el río. Era una mañana tranquila en alta mar. El sol apenas se asomaba cuando un grupo de pescadores lanzó sus redes como de costumbre. Pero algo no estaba bien. La cuerda comenzó a tensarse con una fuerza descomunal y el bote se inclinó peligrosamente hacia un lado. Cuando lograron ver lo que habían atrapado, quedaron sin palabras. Un enorme tiburón ballena emergía de las profundidades, su piel moteada brillando bajo la luz del amanecer. El coloso se agitaba con furia, golpeando el agua y salpicando a todos a su alrededor. La tensión se convirtió en lucha. Tras varios minutos de esfuerzo, los pescadores lograron liberarlo. El gigante del mar se alejó lentamente, desapareciendo en la inmensidad azul. Todos quedaron en silencio, contemplando el poder y la calma del océano. En ese momento comprendieron que aún hay misterios que el hombre apenas puede rozar. Al caer la tarde,
Un niño jugaba al fútbol cerca de un pantano cubierto por una ligera neblina. La pelota rodó hasta la orilla y al acercarse para recogerla, el silencio del lugar se volvió inquietante. El agua empezó a moverse lentamente, como si algo despertara bajo la superficie. Entonces lo vio. Una criatura pequeña, de piel húmeda y ojos saltones, emergió apenas unos segundos. Su aspecto recordaba a un extraño bebé del mítico monstruo del lago Ness. El niño, paralizado por el miedo y la curiosidad, se quedó observando cómo la criatura lo miraba en silencio antes de desaparecer. El pantano volvió a quedar inmóvil, como si nada hubiera pasado. Nadie más la volvió a ver y el niño nunca olvidó ese momento. Algunos creen que solo fue su imaginación, pero otros piensan que hay cosas que el agua oculta y que a veces deciden mostrarse por un instante. Una tarde tranquila en un pequeño pueblo de México, un hombre caminaba por la orilla de un río cuando algo en el agua llamó su atención. Entre los reflejos del sol y el murmullo del corriente, vio un pez acercarse lentamente a la superficie, moviéndose con suavidad inusual. Pero al mirarlo más de cerca, el hombre se congeló. Aquel pez no era como los demás. Su rostro parecía humano, con una expresión vacía y unos ojos que lo observaban con una calma inquietante. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, incapaz de apartar la mirada de aquella figura imposible. Aterrorizado, dio media vuelta y corrió sin mirar atrás, convencido de haber visto algo prohibido. Desde entonces evita acercarse al río. Algunos dicen que lo que vio fue un ser maldito, mitad hombre y mitad pez. Otros aseguran que hay cosas en esas aguas que jamás deberían ser vistas. Era un día nublado en un lago de Canadá. El viento soplaba suave y el agua permanecía tranquila. Un grupo de turistas observaba el paisaje cuando algo rompió la calma. Entre las ondas del lago una forma delgada y oscura emergió, moviéndose lentamente dentro y fuera del agua. Parecía un palo al principio, pero su movimiento fluido revelaba que estaba vivo. La figura se deslizaba con una naturalidad inquietante, hundiéndose y reapareciendo una y otra vez. Los turistas miraban en silencio, intentando adivinar qué podría ser aquella cosa que desafiaba toda lógica. Algunos creyeron que era parte de una criatura enorme escondida bajo la superficie. Otros pensaron que solo era una ilusión. Pero cuando el palo desapareció completamente sin dejar rastro, una sensación de misterio quedó flotando en el aire. Nadie pudo explicar lo que realmente vieron aquel día. En un pequeño y tranquilo pueblo de Indonesia, la calma se rompió cuando varios lugareños comenzaron a hablar de una criatura oscura que rondaba el río al anochecer. Las sombras del agua parecían cobrar vida y el miedo crecía cada día entre quienes vivían cerca del lugar. Decididos a descubrir la verdad, un grupo de amigos se escondió entre los árboles, observando en silencio. Las aguas comenzaron a agitarse y de pronto una figura peluda emergió lentamente. Sus movimientos eran erráticos, casi humanos, pero su aspecto era totalmente desconocido. Cuando intentaron capturarla, la criatura se resistió con fuerza. Tras una intensa lucha, finalmente lograron sujetarla. Exhaustos y temblando, los jóvenes se miraron unos a otros en silencio. Nadie sabía qué era exactamente lo que habían atrapado, solo que aquella noche enfrentaron algo que no pertenecía a su mundo. Intrigado, sacó su teléfono y comenzó a grabar. La criatura parecía flotar, moviéndose de manera torpe pero constante, con un cuerpo flexible y una textura casi translúcida.
No tenía patas ni aletas visibles y su piel brillaba débilmente bajo la luz del sol. En un tranquilo día junto al río, un lugareño en Portugal se detuvo al notar un movimiento extraño entre las aguas. Una figura delgada y pálida emergía lentamente, deslizándose hacia la orilla. Al principio pensó que se trataba de un pez fuera de su hábitat, pero algo en su forma no encajaba. Cuando el video fue publicado, las teorías no tardaron en llegar. Algunos decían que era un extraño pájaro acuático, otros un pez mutado o una bolsa viviente, pero nadie pudo confirmar su origen. Lo único claro era que aquella cosa desapareció río abajo, dejando tras de sí un misterio que aún hoy intriga a todos. El día había comenzado tranquilo para el grupo de expertos que exploraba las profundidades del mar. El cielo estaba gris, el viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban suavemente el casco del barco, pero algo en el ambiente se sentía diferente, como si el océano escondiera un secreto bajo su superficie. De repente, uno de ellos notó un movimiento detrás. Una mano larga y retorcida emergió del agua. Su piel era pálida y viscosa, con dedos anormalmente delgados que se extendían hacia él. El hombre retrocedió con horror mientras aquella mano trataba de sujetarlo. Logró escapar por segundos. Cuando se asomaron al borde del barco, solo vieron las aguas agitadas, pero juraron haber visto un rostro oscuro sumergirse lentamente, con ojos vacíos y brillantes. En silencio, todos comprendieron que aquello no era un animal conocido. El mar, pensaron, guarda criaturas que el hombre jamás debería despertar. En un pequeño pueblo de Vietnam, la calma de la tarde se rompió cuando un lugareño caminando junto al río notó algo fuera de lo común. Entre las aguas quietas, una figura se movía lentamente. Al principio creyó que era un simple pez hasta que lo vio con claridad. Era un pez sin cabeza. Su cuerpo se desplazaba con naturalidad, como si nada faltara, las aletas moviéndose con precisión y el agua ondulando suavemente a su alrededor. El hombre quedó paralizado, incapaz de comprender cómo algo así podía estar vivo. Durante unos segundos el pez continuó nadando antes de sumergirse y desaparecer en la oscuridad del río. El lugareño se quedó mirando el agua en silencio, con el corazón acelerado. ¿Era una ilusión? ¿Un fenómeno desconocido? Aquel día, el río guardó un nuevo misterio imposible de explicar. En las tranquilas aguas de un río en Indonesia, un grupo de pescadores vivía un día común de trabajo. El sol comenzaba a bajar y el aire húmedo envolvía el ambiente. Entonces, algo en la superficie llamó su atención. Una sombra enorme se movía con lentitud bajo el agua. Creyendo que era un pez gigante, se acercaron con cuidado, pero cuando la figura emergió, todos se quedaron inmóviles. Aquello no tenía el cuerpo de un pez, su forma era alargada, con una cabeza gruesa y una piel grisácea, recordando a las descripciones del legendario monstruo del lago Ness. Por unos segundos la criatura se movió suavemente, antes de sumergirse con un sonido sordo y desaparecer por completo. Los pescadores se miraron sin decir palabra, sabiendo que lo que habían visto no era algo normal. Hasta hoy, aquel encuentro sigue siendo un misterio en las aguas del río indonesio. Era una tarde tranquila. El río fluía suavemente y un experto observaba las corrientes con atención, tomando notas sobre el movimiento del agua. Todo parecía normal hasta que una silueta se movió río arriba, acercándose lentamente desde la distancia. A primera vista pensó que se trataba de un caballo cruzando el río, pero algo no encajaba. Su cuerpo era demasiado alargado y su andar sobre el agua parecía antinatural. A medida que se acercaba, su forma se volvió más extraña, casi imposible de describir.
Antes de que pudiera analizarlo con claridad, la criatura se sumergió con un movimiento rápido, dejando solo círculos en la superficie. El experto quedó mirando el agua en silencio, sin poder explicar lo que acababa de ver. Aquella figura misteriosa se convirtió en un enigma que lo perseguiría por siempre. En 1998, una familia grabó un avistamiento sorprendente que bautizaron como el misterio de la manada de delfines. Mientras observaban el océano, aseguraron haber visto una sirena real saltando entre los delfines. La criatura tenía cola de pez y se movía con naturalidad. En el video se ve cómo emerge del agua y se zambulle con la gracia de un nadador experimentado, perfectamente sincronizada con los delfines. No había torpeza ni señales de confusión, lo que llevó a muchos a pensar que no se trataba de un simple efecto óptico. Biólogos marinos sugirieron que, si era real, podría vivir entre los delfines como estrategia de protección y desplazamiento. Aunque el clip dura solo unos segundos, dejó una impresión duradera, una escena que mezcla mito y realidad en aguas abiertas. La República Dominicana, ubicada en el Mar Caribe, ha sido escenario de numerosos avistamientos oceánicos misteriosos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2013, cuando un grupo de turistas aseguró haber visto múltiples figuras humanoides en el agua. Los testigos describieron cómo varias sirenas se deslizaban sobre la superficie con movimientos fluidos. Una de ellas se zambullía y saltaba repetidamente de una forma imposible para un nadador humano. Su velocidad y gracia parecían de otro mundo. Las imágenes captadas reavivaron el interés mundial por las criaturas marinas míticas. Muchos comenzaron a preguntarse si algunas sirenas podrían ser reales, vestigios de seres prehistóricos que aún habitan las profundidades del Caribe. El misterio persiste. En la discusión abierta de hoy, analizamos un inquietante suceso reportado en dos. Imágenes muestran a pescadores levantando una red de pesca cuando descubren en su interior un ser agresivo. Según los testigos, vieron manos moviéndose dentro de la red, largas y palmeadas, como ninguna criatura marina conocida. Aterrados, decidieron devolver la red al agua. El ser en su interior se agitaba violentamente, haciendo que el bote se balanceara peligrosamente. Las manos descritas tenían una forma extraña, más parecida a las de una sirena que a cualquier pez, y se movían con una fuerza inquietante. El metraje termina abruptamente. Algunos aseguran que existía una versión más larga que fue eliminada, lo que ha generado aún más dudas. ¿Qué ocurrió con la tripulación y su barco? ¿Era realmente una sirena o algo completamente diferente? El misterio sigue abierto. Los avistamientos más recientes Un video grabado por un bañista en Port Douglas se filtró recientemente en internet, causando un gran revuelo. En la grabación se ve una figura amarillenta moviéndose bajo el agua, brillando débilmente pero lo suficiente como para distinguirla claramente incluso en la oscuridad. Los presentes no lograban explicarlo.
Muchos comenzaron a preguntarse si podría tratarse de una sirena. Estas criaturas han formado parte de leyendas marinas durante siglos, conocidas por hipnotizar con su voz a quienes las escuchan, dejándolos completamente bajo su hechizo. Lo más inquietante es que los bañistas que grabaron el video nunca comentaron públicamente lo que vieron. Algunos sugieren que pudieron haber sido hipnotizados y que la grabación es lo único que quedó como prueba de ese encuentro misterioso en el agua nocturna. En la zona del muelle ocurrió algo que dejó a todos en shock. Un grupo de pescadores sostenía una criatura marina que no se parecía a nada conocido. Tenía la parte superior del cuerpo con forma humana y la inferior similar a la de un pez, exactamente como una sirena. La criatura estaba viva, moviéndose lentamente, lo que hizo que la escena fuera aún más inquietante. Las personas alrededor no podían creer lo que veían. Unos estaban fascinados, otros aterrados, mientras el debate se encendía sobre la naturaleza de aquel ser. Los pescadores, manteniendo la calma, decidieron llevarla a una base de expertos para analizarla a fondo. Aquel momento marcó el inicio de intensas discusiones. ¿Era una sirena real, un engaño bien elaborado o el descubrimiento de una nueva especie marina? El misterio persiste. What the hell is that? What is happening? Guys, see this? Mientras una familia paseaba junto a un arroyo, el padre notó algo extraño descansando en el agua. Intrigado, se agachó y lo recogió. Para su sorpresa, tenía en sus manos un pequeño esqueleto que no parecía pertenecer a ningún pez conocido. Su forma era inquietante. La estructura tenía características que recordaban a un torso humano, con proporciones extrañas y detalles que no encajaban con ninguna criatura local. Inmediatamente surgió la pregunta: ¿podrían ser los restos de una sirena? Algunos mitos antiguos mencionan desapariciones en estas aguas. Incomodado, el hombre arrojó rápidamente el esqueleto de nuevo al arroyo y se alejó. Quizás pensó: era mejor no tocar lo que pertenece a leyendas olvidadas. La escena quedó grabada en la memoria familiar como un encuentro inquietante con algo antiguo. En Japón, un grupo de trabajadores estaba drenando un estanque en un parque cuando por sorpresa se encontraron con una extraña criatura. Apareció brevemente antes de intentar sumergirse en la tierra, pero lograron atraparla con una red justo a tiempo. La criatura tenía un cuerpo humanoide y un lomo similar al de una tortuga. Los trabajadores, desconcertados, la identificaron como un kappa, una figura legendaria del folclore japonés. Inmediatamente entregaron el hallazgo a las autoridades locales para su análisis. Las autoridades prometieron dar información pública sobre el descubrimiento, pero hasta hoy no han dicho una sola palabra. El silencio oficial solo ha aumentado el misterio y las teorías sobre lo que realmente fue hallado en aquel estanque. En 2023, unos turistas captaron un momento desconcertante en el Mar Negro. Mientras grababan el paisaje, una extraña criatura emergió del agua.
Tenía un cuerpo oscuro y un cuello largo que recordaba a una serpiente marina. Solo apareció por unos segundos antes de sumergirse de nuevo. El breve avistamiento fue suficiente para desatar rumores. Muchos aseguraron que la criatura tenía un parecido sorprendente con un plesiosaurio, un antiguo reptil marino que se creía extinto desde hace millones de años. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. Si esta teoría fuera cierta, podría significar que algunas leyendas sobre criaturas prehistóricas aún vivas en las profundidades no son simples mitos. El Mar Negro guarda sus secretos, y este avistamiento dejó más preguntas que respuestas sobre lo que realmente habita allí. En el Golfo de México, un pescador hizo un hallazgo sorprendente, un tiburón siames. La criatura tenía 2 cabezas y 2 corazones, pero un solo cuerpo. Este tipo de casos se debe a mutaciones genéticas o al estrés ambiental durante el desarrollo embrionario. A veces el embrión comienza a dividirse en gemelos, pero no logra separarse por completo, dando lugar a estas raras deformidades. Estos tiburones tienen una baja tasa de supervivencia y por lo general son descubiertos por pescadores o investigadores después de su nacimiento. Este fue apenas el segundo caso registrado en la región. Los expertos señalan que es extremadamente raro que animales siameses nazcan y aún más que logren sobrevivir. El hallazgo despertó curiosidad y asombro, recordando lo poco que aún comprendemos de la vida marina. Los ríos de Nevada siempre han estado rodeados de misterio, especialmente por su cercanía al desierto y al infame Área 5. En 2013, testigos informaron haber visto una criatura alargada, con forma de serpiente, emergiendo lentamente de uno de estos ríos ocultos. Según los relatos, su aparición hizo que el musgo espeso de las orillas se levantara de forma antinatural mientras la criatura se arrastraba hacia tierra firme. Su tamaño y movimiento desconcertaron a los presentes, que quedaron paralizados al no poder identificarla con ningún animal conocido. Algunos creen que podría tratarse de una reliquia prehistórica similar a una serpiente marina ancestral. Otros piensan que es resultado de ingeniería gubernamental, diseñada para mantener alejadas a las personas de zonas restringidas. El misterio del río de Nevada sigue abierto. A lo largo de las décadas, han circulado historias sobre una criatura gigantesca con forma de renacuajo y ojos saltones, conocida como el monstruo de la isla Hook. Se afirma que las imágenes más recientes muestran a esta criatura deslizándose por el agua sin ser molestada por barcos cercanos. Los testigos estiman que mide unos 80 pies de largo. Su movimiento es fluido, casi sigiloso, como si estuviera acostumbrada a las profundidades. Expertos han sugerido explicaciones más racionales. Podría tratarse de una anguila, un pez gigante o incluso una especie marina desconocida. Sin embargo, los lugareños creen firmemente que un monstruo real habita bajo las olas. Dicen que múltiples avistamientos independientes prueban que no es solo un mito. Aseguran que esta criatura ronda, observa y a veces decide mostrarse. El misterio de la isla Hook persiste. Another one over here? En 2014, un miembro de una tripulación que navegaba por aguas aisladas afirmó haber escuchado gritos extraños en el horizonte oscuro. Intrigado, comenzó a grabar. Lo que captó dejó a todos inquietos. 2 figuras sombrías seguían al barco, apenas visibles en la superficie del mar. A pesar de que la embarcación se movía a velocidad constante, las criaturas mantenían el ritmo sin esfuerzo, deslizándose sin dejar estelas visibles. Los gritos que acompañaban la escena no se parecían a nada humano ni animal, resonaban de forma escalofriante en el agua abierta. Algunos miembros de la tripulación creyeron que los seres estaban custodiando zonas sagradas del océano, advirtiendo a los intrusos que se marcharan.
El encuentro quedó grabado en la memoria de todos, una mezcla de asombro, temor y una inquietante pregunta sin respuesta. Where are you? Yo, what is that? What the fuck is that? We got another one over here? What are those? I hear it. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? En septiembre de 2011, una misteriosa criatura blanca fue avistada en la costa de Suecia. No solo flotaba cerca de un barco, sino que comenzó a seguirlo lentamente. El equipo a bordo logró filmar parte del encuentro, aunque las imágenes no revelaron muchos detalles claros. Nadie pudo confirmar si la criatura tenía brazos o cola. La única característica definida era su cabeza circular, que emergía brevemente del agua antes de desaparecer. Su identidad sigue siendo un misterio, alimentando teorías que van desde lo biológico hasta lo legendario. Algunos creen que podría tratarse de un ninjin, una criatura que se dice habita en aguas frías. Otros la vinculan con historias soviéticas sobre un gigante marino capturado y estudiado en secreto. Sea lo que sea, el avistamiento dejó una incógnita que persiste hasta hoy. A la orilla de un río, un hombre se encontró con algo inesperado. Al principio creyó que eran simples escombros flotando en el agua, pero entonces la masa se movió. Lo que vio parecía un gecko gigante, con la cabeza asomando suavemente sobre la superficie. No era solo su tamaño lo que resultaba inquietante, era su rostro. La criatura tenía una expresión tranquila, casi humana, y parecía sonreír. El hombre quedó inmóvil, observando cómo el ser reptiliano abría lentamente la boca, como si lo estuviera evaluando. Quienes vieron las imágenes aseguran que no se trata de un animal común. Algunos creen que podría ser una especie antigua, algo que sobrevivió en secreto durante siglos. Un encuentro breve pero suficiente para dejar una sensación de que aquello no debió ser visto. La emoción en el muelle se transformó en inquietud cuando la gente notó olas inusualmente altas. Al principio pensaron que era solo la marea, hasta que la vieron. Un tiburón gigantesco nadaba peligrosamente cerca, provocando pánico entre quienes estaban en la orilla.
Su aleta enorme y su descomunal tamaño no coincidían con ninguna especie conocida hoy en día. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Muchos aseguraban que podría tratarse de un megalodón, el tiburón prehistórico que se creía extinto hace millones de años. La idea parece improbable. El océano ha cambiado demasiado desde la era de estos gigantes, pero la aparición dejó a todos preguntándose, ¿y si algunas leyendas nunca desaparecen del todo? Tal vez el mar aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión. En 2023, frente a la costa del Mar Negro, un testigo en Tauro afirmó haber visto una criatura de cuello largo similar a un reptil. Su descripción coincidía con la de un plesiosaurio, un animal que se creía extinto hace más de 65 millones de años, lo que generó gran impacto. La criatura emergió a la superficie mostrando su largo cuello antes de sumergirse, revelando una cola alargada. Curiosamente, la región posee un folclore antiguo sobre dragones marinos que proviene de culturas tracias y griegas, cuyas leyendas describen seres casi idénticos. Muchos creen que podría tratarse de una especie relicta que sobrevivió en fosas profundas y ocultas del mar, emergiendo solo en raras ocasiones. Aunque no ha sido identificada oficialmente, el avistamiento ha reavivado historias sobre bestias antiguas que aún podrían existir. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.